sellos. Qué interesante cada sello de lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque son secretos. Pero son secretos que Dios nos entrega. Cuando abrimos nuestro entendimiento, podemos mirar más allá de lo que ahí está. Porque Dios quiere mostrarte en tu corazón, en tu cerebro, en tu mente, revelación de lo alto. Y puedas transformar tu vida. Y como decía la palabra el día de hoy del hermano, es que Dios quiere que nos arrepentamos para poder entregar a nosotros una nueva vida, algo nuevo para ti. Hemos estado hablando del capítulo 6 del Apocalipsis. En todos estos versos que hemos estado hablando, que fíjense que son unos cuantos versos, pero cuánto nos ha tomado para poder llegar hasta aquí. Hemos hablado de 6 sellos. Lo que ustedes no han oído en los primeros 6 sellos, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Facebook, en el lugar donde usted está, y póngase al día, para que ustedes se den cuenta qué es lo que quiere hablarnos el Señor y qué es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Lo interesante de todo esto, que en el capítulo 6 de Apocalipsis, que hemos estado hablando, desde el primer verso hasta el último, hay una continuidad perfecta, de verso a verso, de sello a sello. Todo está cronológicamente organizado. Como Dios le revela a Juan todo detalladamente, pero hasta el sexto sello. Pero luego hay un paréntesis que hay en esta revelación que le entregó Dios a Juan, y este paréntesis está en el día de hoy. Porque no podemos entrar al séptimo sello sin este paréntesis que Dios coloca a Juan. Este paréntesis, porque en el séptimo sello, si ustedes se dan cuenta, los que tienen Biblia, todos tenemos Biblia aquí, gloria a Dios. ¿Sí la saben usar? Gloria a Dios. Vamos a comenzar a usarla, ¿vieron? Entonces, lo que ustedes tienen Biblia se van a dar cuenta que del verso 1 al último del capítulo 6, hablaron de los 6 sellos en continuidad cronológica perfecta, y cómo Dios, desde que la aparición del anticristo hasta el sello 6, es continuo. Pero el paréntesis que les estoy hablando, qué casualidad, que es en el capítulo 7 de Apocalipsis, y todavía en todo el capítulo no le está hablando del séptimo sello. Hay un intervalo de tiempo que Dios está haciéndolo a propósito, para que puedan ver un panorama profético de lo que va a suceder en los cielos y de lo que va a suceder aquí en la tierra. Es bien interesante, porque son cosas que van a pasar, algo extraordinario que tiene que suceder, porque muchas veces, como la misma Jerusalén, así mismo como es el reflejo aquí en la tierra de Jerusalén, la Jerusalén de aquí, con el reflejo de la Jerusalén de allá arriba. La Jerusalén donde estaremos todos. Entonces, hablando del capítulo 7, podemos entender que Dios está hablando. Y Dios, les estuve hablando en los capítulos anteriores, o en los días anteriores, les estuve hablando de la historia de lo que el anticristo quiere hacer para sellar al mundo con el número 666. ¿Se acuerdan? La placa y todo lo que hablamos de esto. Pero no quiero hablarles de este tema hoy, porque verdaderamente el anticristo es un imitador. Él quiere hacer las cosas que ya Dios tiene organizadas, preparadas desde los principios de los tiempos. Por eso esta palabra fue escrita de esa manera. Y lo más interesante de esto es que aquí vamos a hablar de algo interesante, que son los 144,000 sellados. Así, sellados, dice su Biblia. 144,000 sellados. ¿Qué significa esto? 144,000 sellados. Antes de que se abra el último sello, el 7. El 7 es el número perfecto de Dios. Y el 6, para que ustedes sepan, es el número del hombre. Porque 6, el día sexto, fue hecho ¿quién? El hombre. A su imagen y semejanza. Por eso, cuando el hombre quiere ser como Dios, es cuando llegan los otros dos números. ¿Me entienden? Pero el 7, que es el número perfecto de Dios, es lo que habla acá. Entonces, estos sellados, estos 144 sellados,
que han malinterpretado la palabra, algunas sectas religiosas que han malinterpretado la palabra, que ellos son los escogidos, ellos son los 144 escogidos, cuando Dios está hablando que los 144 escogidos en esta última etapa del mundo son del pueblo de Israel. No son gentiles, son del pueblo de Israel. Así que esta secta de los testigos de Jehová están hablando que ellos son los escogidos, para que ustedes puedan entender. No son, porque entonces se contradice la palabra cuando habla que los escogidos son del mismo pueblo de Él. Yo siempre les he dicho que ese es el pueblo escogido, ese fue el pueblo que Él escogió para llegar al Mesías, ese fue el pueblo que Él escogió para hacer este libro, este fue el pueblo que Él escogió para que naciera su hijo, porque Jesús era de dónde? Era judío. Pablo, Pedro, todos los escritores eran judíos. Fue un pueblo especial. Pero qué interesante que aunque fuera un pueblo escogido por Dios, ¿qué pasó? No aceptaron la palabra de Dios, aún sacrificaron, como decía esa alabanza, en la cruz a uno de sus mismos hermanos, aunque no fueron ellos, fueron los romanos los que los ejecutaron, pero en complicidad con ellos, consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, a pesar de todo esto, llega el tiempo de tribulación, pero hemos entendido que antes que llegue la tribulación de los últimos días y la gran tribulación, va a llegar un momento histórico en el cual nosotros, su iglesia, su novia, seremos arrebatados para no cumplir esta historia. Esta gente que está hablando aquí, el capítulo 7, están pasando la tribulación. Hay muchas personas o muchos teólogos que hablan equivocadamente que estos son los que están, por eso es que hablan que la tribulación y nosotros seremos raptados durante la tribulación por estos capítulos, porque está mal interpretado estos capítulos. Pero yo quiero que ustedes salgan aquí muchos, que ustedes salgan bien, para que puedan allá afuera poder testificar y poder entender, explicarle a la gente, a los equivocados, qué es la verdad. Entonces estábamos hablando en el capítulo 7 que son los escogidos, los 144.000, y aquí hay una revelación interesante después que les hablo. Vamos a oír la palabra de Dios y luego les sigo hablando de esta tremenda revelación que Dios nos entrega en el capítulo 7. La vamos a leer toda, y muchos aparte de este capítulo no lo van a entender, pero yo se lo voy a explicar. A ver, hablemos del capítulo 7, que nos dice: Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habrían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. ¿El sello de quién? De Dios. Pero eso no es el anticristo. El sello de Dios. Ok. Y oí las indicaciones del anticristo. Ajá. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes.
y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Sí? Hasta ahí llega. Entonces, el primer punto para el día de hoy, estamos hablando de los 144,000 sellados, que no son gentiles, son judíos. Aprendimos ya, para que puedan entender que no es lo que dicen las sectas, sino la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a especificar lo que es el capítulo 7, verso 1. Vamos a especificarlo. En esta parte estaremos hablando de los 144,000 judíos que bajo el mandato de los que están, ¿sabe quién? Están mandados por ellos. Los dos testigos que eran Elías y Moisés en esos tiempos futuros, que van a pelear contra el anticristo. Entonces vamos a resolver este problema del capítulo 7, verso 1 nada más. Léelo nuevamente. Después de esto, después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjense, 4 ángeles. O sea, 4 ángeles que están controlando el sistema terráqueo. Todos estos 4 ángeles, los cuales están en puntos importantes de la tierra para controlar únicamente, dice aquí, los vientos en esa época. Pero ahí están instalados porque Dios quiere que sea aquí, no es el enemigo, Dios quiere que sea así. Entonces estos 4 ángeles, en estos puntos importantes de la tierra, dice en el verso, en la parte del 2 del verso, dice: gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Bien interesante esto. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está pasando en la tierra con el calentamiento global, ¿han oído hablar del calentamiento global? Han oído hablar, ¿verdad? Que se está dando en todos estos tiempos. Yo quiero explicarle, eso es para que ustedes vean el preámbulo de lo que sucederá en un futuro muy cercano. Dice que la temperatura en estos días en la Tierra ha aumentado gradualmente. Y en segundo lugar, los polos se están derritiendo poco a poco. Leen noticias, están viéndolas. Se van derritiendo los polos. Por eso el nivel del mar ha subido vertiginosamente y todavía no estamos en estos tiempos. O sea, ¿cómo se ha sucedido todo esto? ¿Qué pasa? Una de las tremendas cosas que podemos ver es que los científicos no han podido descubrir qué fue lo que pasó con los... ¿Han oído hablar de los vientos alisios? ¿Se acuerdan? ¿Cómo separaron los vientos alisios? Por arte de que nadie sabe qué pasó, los vientos alisios, o sea, los vientos que vienen del oriente, se desaparecieron de la tierra ya. Por eso el fenómeno del niño. ¿Han oído hablar del fenómeno del niño? Por eso es, porque esos vientos al desaparecer no están empujando las aguas, no las están empujando de un lado hacia el otro, no lo están haciendo. Entonces el mar no está trabajando como es debido, porque los vientos desaparecieron. Ellos están tratando de descubrir qué fue lo que pasó, porque no más hay vientos alisios. No hay más vientos del oriente. Entonces están buscando en dónde está la historia. ¿Y sabes por qué? Porque son incrédulos, porque no creen la palabra, porque no leen este libro. En este libro están revelaciones. Se dan cuenta y ellos se van a dar cuenta que todo está escrito, pero lo buscan científicamente a ver dónde está, y está acá. Entonces han entendido cómo ya en la tierra están sucediendo cosas extrañas. Imagínense la autoridad que Dios le entrega a estos ángeles para parar
los vientos. Imagínense unos días sin viento en la tierra. ¿Cómo sería que no haya vientos del norte, del sur, del este, del oeste? ¿Cómo sería la tierra en ese momento? Me imagino que los árboles se secarán, morirán. Entonces, ¿cómo el mar va a funcionar si muchas veces trabaja también con los vientos? Habrá una catástrofe, habrá un calentamiento. Y sin embargo, aquí está escrito que le da autoridad a estos 4 ángeles. En este verso, nada más uno, le da autoridad para parar los vientos. Eso lo dice la palabra. Le da autoridad para parar los vientos. Qué interesante. Luego dice la otra parte que le da la autoridad a un quinto ángel. Nada, estamos hablando de 4 más 1. Un quinto ángel. ¿Qué dice? Vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Llevando el sello del Dios viviente. ¿Qué más? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó y gran voz a los 4 ángeles. O sea, le dio autoridad a los 4 ángeles. ¡Ey! Esperen, no paren los vientos todavía. Todavía no los paren. Nosotros necesitamos coger a alguien, algunas personas que todavía están en la tierra en esos momentos. Esto es como una película de ficción, ¿verdad? Esto está sucediendo en los cielos. Entonces este ángel le dice que no paren, porque él necesita, en este momento el Señor necesita sellar a sus seguidores de esta época. De la época de ellos, de ese momento, porque ya tú y yo nos hemos ido. Estamos hablando de los 144.000 que se quedan, y después vamos a hablar de aquellos que tienen, aquellos que cuando le preguntaron, ¿y quiénes son aquellos? Aquellos que están vestidos de blanco. Entonces dice que los siervos de Dios serán sellados. Entonces hay otro sello. No solamente el sello del anticristo. Hay otro sello que dice la palabra. Leamos Apocalipsis 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quién? A los siervos de nuestro Dios. O sea, fíjense, nosotros como iglesia en este momento tenemos un sello. Un sello invisible que de pronto tú y yo no lo vemos. Pero ese sello está en el corazón. Y ese sello se llama Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello que tú y yo tenemos. No necesitamos decir a los 4 vientos que somos hijos de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, a una discoteca, a un sitio que es reina Satanás, se prende una luz en el área, allá hay alguien que no es de aquí. Y es ese sello que tú tienes. Por eso muchas veces cuando estamos en sitios equivocados, en lugares equivocados, nos pasan cosas equivocadas por estar en lugares equivocados. Porque el sello está puesto en el corazón. Y ahorita le voy a dar el verso exacto para que diga, no, el pastor está echando carreta aquí. No, señor, vamos a mirar. Dice la nota 2, al hablar aquí en el sello sobre sus siervos, podemos hacer una comparación y recordar que nosotros por haber creído en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y no que es lo que está haciendo Satanás, lo que le hablaba los otros días en Apocalipsis 13:16, que habla del sello de la bestia, el sello del 666, que él también a sus seguidores, imitando al Dios vivo, quiere sellar a estas personas. Quiere sellarlas para llevarlo a la desgracia. Pero Dios está buscando a aquellos, ya después que tú y yo nos vamos, para darles una segunda oportunidad y que sean sellados, pero con el sello de Dios. Dice la palabra que serán sellados en la frente, aquí en la frente, con el nombre de Dios Todopoderoso, Adonai. Los 144 sellados que estábamos hablando ahorita, que dice la palabra que eran de las tribus. Si ustedes se dieron cuenta, Apocalipsis del 7 al 5, 8, yo quiero que ustedes apunten y vean en sus casas, no lo que yo les hable, lean en sus casas esto. Apocalipsis 7, 5, 8 va a narrar
todos los que fueron sellados del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Entonces habla de las tribus de Judá, ¿saben que Judá? Lógico. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Asar, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la Manasés, ¿se acuerdan quién es Manasés? 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. Y de la de Benjamín, 12.000. Si ustedes se dan cuenta, aquí faltan 2 tribus. ¿Por qué el Señor no selló en 12.000 las tribus que hacen falta aquí? Bien interesante, ¿verdad? Aquí está la revelación. La tribu de Dan no fue sellada. La buscan ahí, no la encuentra, ¿verdad? Déjala ahí para que la puedan ver. No está la tribu de Dan, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no sella la tribu de Dan? Por idólatras. ¿Y por qué no sella la tribu de Efraín? Porque son idólatras. Porque estas 2 tribus no respetaron, no fueron obedientes al Señor y ellos no recibirán sellos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas tribus o los descendientes de esta tribu? Ahí está la historia. Dice la palabra en Génesis 49:16, hablando de la tribu de Dan. Porque posiblemente, de la tribu de Dan saldrá el Anticristo, el falso Mesías. No está ahí, pero Dios está colocando una historia y vamos a leerla, vamos a leer nada más para ver qué nos dice la palabra al respecto. Porque realmente no es lo que diga yo, sino lo que dice la palabra. Veamos y nos vamos ahora al primer libro, estamos hablando del último libro, pero ahora vámonos al primer libro de la Biblia. Vamos a hablarnos de Génesis, capítulo 49, y los versos 16 y 18. Perdón, del 16 al 18. Pero nada más quiero que me leas el capítulo 16. ¿Qué dice? Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Cómo así que él va a juzgar al resto de las tribus? ¿Sabe qué significa la palabra Dan? Juez. Juzgar. Juez. Como Daniel, que también significa Dios es mi juez. Cuando lo bendijo Jacob, ¿se acuerdan cuando Jacob ya estaba muriéndose, que hablamos aquí bien pasado? Se estaba muriendo y comenzó a bendecir una tribu por otra tribu, cada representante de cada tribu. ¿Sí se acuerdan? Jacob empezó a bendecir. Mire lo que le dijo Jacob en Génesis a Dan. Lean ahí. 17 y 18. Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Cuando sus hermanos, las otras tribus, caigan sobre esa descendencia, el anticristo estará reinando en la tierra. Efraín, el libro de Efraín, el sirio, un libro que fue hecho en el 373 después de Cristo, que aunque no está en la Biblia, está como un libro histórico, bien interesante. Los libros históricos nos narra una historia muy interesante de esto, y nos narra que Dan, de ahí saldrá el problema de Israel y del mundo. Ellos, los 144.000, serán los evangelistas. O sea, cuando nosotros nos vayamos en el arrebatamiento, porque hay muchos pastores que hablan que no existe el rapto, porque es que esta nueva teoría del reino, mal interpretada, ha dañado verdaderamente la teología verdadera de Dios. Estos pastores están hablando de reino. ¿Estamos en el reino? Sí. El problema no es estar en el reino o no. El problema es que si estamos en el reino, no necesitamos ser raptados. Y que también dice que la palabra rapto no existe en la Biblia, pero yo les expliqué en prédicas anteriores qué significa la palabra rapto. La Biblia habla de arrebatamiento de su pueblo. Entonces, nosotros, tú y yo, no estaremos. Pero hay un problema. Se quedan los judíos que no
han conocido a Jesús, que rechazaron a su hermano, o sea, Jesús. Los judíos que con todo y esto que estamos hablando siguen de terco. ¿Cuántas personas tú le hablas día a día? Conviértete. Dios te está dando una oportunidad a los gentiles. Y sin embargo, les pasa por aquí, sale por aquí y no se queda nada aquí. ¿Cierto? Y uno sigue hablándole y ellos simplemente vienen a la iglesia aún sentados por religiosidad. Eso no es aquí. Gloria al Señor. Pero entendiendo este principio, podemos darnos cuenta de equivocado que está. Los judíos, por equivocados, se quedan. Pero fíjate que Dios habla que va a tener un remanente judío de 144,000, escogiéndolo de las tribus, 12,000 de cada tribu, y no escogió a estos. Dice la palabra en la parte B del verso 3: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente a sus siervos. Esta gente que se queda en la tribulación, para que no crean que es los que se quedaron en la tribulación, entonces tendrán un sello, pero el sello de Dios. Y fíjense que el sello no será en la mano, ni simplemente en la frente, en el intelecto, en donde tienes verdaderamente el pensamiento. Ese es el sello de Dios que está hablando aquí. ¿Para qué? Para ser escogido por Él. Por eso esta historia del 666, esta historia del imitador que es el anticristo, para formar también sus sellos, y él, como se va a imitar al Señor en el nuevo orden mundial y todo lo demás, cuando ya la tierra en sí esté gobernada por un solo gobernante en todo el planeta, entonces es cuando él se va a revelar, y es cuando va a querer a todo el mundo sellar con su sello que le explicaba la vez pasada. El nombre de la bestia, el 666, ya han hecho ensayos, les explicaba también. Ensayos del microchip, si se acuerdan. Esos microchips ya están en la venta y ya están haciéndolo. Son costosos ahora, pero va a llegar que son gratis. En esta época del anticristo que habla aquí, pero Dios, en su infinita misericordia, nos da a aquellos una nueva oportunidad. Yo les explicaba que esa nueva oportunidad yo no la quiero coger, y ustedes tampoco, porque esa nueva oportunidad es montarse en el segundo bus, que eso bus va, como me decía mi esposa, todo el mundo descabezado. Gloria al Señor. Fíjense lo que dice la palabra: en los 7 sellos yacen las 14, en el 7 y el 14. Muchos creen que el 7 y el 14 es el mismo. Vamos a leer qué significa esto. Segunda de Corintios 1, 21 al 22, ¿qué nos dice? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice que no tendremos un sello visible, sino que lo tendremos en la frente. Entonces, segunda de Corintios 1, 22, 22. No está, Juan, yo se las leo. Ahí está. Pero la Biblia, gloria a Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿A qué? Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. Por eso la iglesia hoy está sellada. ¿Se acuerdan lo que les explicaba ahorita? Que tenemos un sello, ¿en dónde? En el corazón. ¿Está sellado en dónde? Dice ahí. Estamos sellados con las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Aquí la palabra no miente. Nosotros, si nos pasamos en la palabra nunca pasará. La palabra de Dios. En los 144,000 se consigne, Dios está hablando de estos que serán y tendrán más poder. Ojo con esto. Estos 144,000 serán ungidos y tendrán hasta mucho más poder de la época de Pedro y de Pablo en aquella época. Ellos serán los que llevarán el evangelio en esa historia de la tribulación. Ellos serán y harán milagros y prodigios
grandísimos porque Dios los ha ungido. Bien interesante. Y fíjense que cada día más el pueblo de Israel se va degradando y contaminando con el mundo, el mismo pueblo de Israel. Fíjense que estamos hablando aquí y hemos hablado que en Estados Unidos, que están aprobando casi todos los países las leyes de homosexuales. Pero fíjense que hoy día una de las manifestaciones más grandes que ha habido ha sido en Jerusalén, de los homosexuales. Y dice la palabra que en aquellos tiempos la abominación en las calles del pueblo será grandísima. Será tan grande que aún no tendrán en el pueblo de Israel, no tendrán sino simplemente a otro Dios que no es el Señor. Por eso Ezequiel capítulo, y grábese este verso para que lo vean, Ezequiel capítulo 9 verso 4 nos habla una palabra poderosa para que en tiempos finales ustedes puedan darse cuenta esta palabra de Ezequiel. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es la que va a hablar hoy? Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Imagínense si ahora están corrompidos. Imagínense en esa época cómo será la corrupción aún en el mismo pueblo de Israel. Que el mismo Señor va a tener que buscar a los que lo siguen, a aquellos escogidos, a aquellos que han sido castos, aquellos que están pendientes de Dios, aquellos que no quieren contaminarse y dice, tengo que hacer algo en ese momento. Y la única manera que tiene que hacer es sellarlos para distinguirlos de los otros. Porque ya Él lo tenía preparado. Por eso el anticristo lo imitó. Y como salió de primero, porque lo último es la vención, seremos vencedores, correcto, al final. Pero Él en esas pataletas de ahogado hace toda esta historia de sellar y mata a la gente y todo lo demás. Porque el que dice que no, yo me voy a quedar con Cristo aunque me maten, porque bueno, se quedó. De todos modos, aunque le corten la cabeza, caminará. Y el que no, yo me imagino que por no querer, sella. Y se deja sellar, pero entonces viene el otro problema, porque no entrarán al reino del Señor, no serán los escogidos. Miren la alabanza que hermosa es. Dice que hay un cántico nuevo que sale desde el cielo. Está cantando delante del trono y delante de los tres seres vivientes, los ancianos. Solo los 144,000 pueden aprenderlo. No otras personas pueden cantar este tipo de alabanza. Yo quiero decirle algo, que la alabanza tiene un sello especial. Esto no es de casualidad. Esto no lo hacemos porque queremos hacer una parte del servicio. La alabanza es algo bien interesante. Y quiero decirles que en el área de la alabanza hay muchos escritos, y no en otros libros, sino muchos de los escritos están en Apocalipsis. Porque es que la única manera de llegar al Padre es a través de la alabanza y la adoración al Rey. Porque cuando tú vienes al Rey con alabanza y adoración desde tu casa, el Rey no tiene otra cosa que mirarte con ojos de alegría y sonreírte. Porque el enemigo, los oídos en alabanza, y no puede. Estos tambores no son de casualidad. Estos tambores son de guerra. Estos tambores, cuando tocan, están dándole duro a los oídos del enemigo. Son como cañones. Y él no resiste y tiene que salir. Eso es parte de la alabanza. Las trompetas tienen un significado. Ahora las ven de metal. Antes eran los cuernos, las trompetas. Pero igualmente, lo último que termina toda esta historia es con trompetas. Imagínense usted, las 7 trompetas que habla el Apocalipsis. Entonces este cántico, que está en el verso 2 y 3, nos dice así: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Únicamente ellos podían cantar estos cánticos especiales, porque eran cánticos que llegaban
al Señor. Por eso en medio de la alabanza, cuando en medio de la alabanza hay cántico nuevo, es un cántico especial directamente a los oídos del Rey. Aunque tú digas, ay, pero están metiendo otras cosas, quiero decirle algo, mi hermano, eso es una conexión directamente divina con el Rey. Entonces quiero hablarles ahora en el punto 5, características de los 144,000. Veamos unas características. Dice Apocalipsis 14, versos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Imagínense ustedes, la palabra es la que está hablando, ¿cierto? Y qué interesante que Dios está buscando pureza. Un matrimonio puro, bendecido, bendición de Dios. Que los que siguen, dice la palabra, al Cordero, donde quiera que Él va. Son esta gente primicias de Dios. Son honestos y irreprochables. Porque no solamente es contaminación sexual, es también contaminación de religiones. Por eso más adelante, cuando les hable de la gran ramera, se van a dar cuenta que es una contaminación religiosa. El segundo punto de hoy dice la multitud vestida de ropas blancas. Bien interesante esta parte, porque ya vimos que se salvaban 144,000 judíos. ¿Y qué pasa con nosotros? Aquellos que fuimos desobedientes, aquellos que no nos quisimos montar en el barco, en el primer bus. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Se dan cuenta? Entonces hay otra multitud que está ahí. ¿Y de dónde salió esta multitud? El mismo anciano le pregunta a Juan: ven acá, ¿y de dónde salieron estos? Estos que todos están vestidos de blanco, ¿de dónde salieron? Le pregunta el anciano. Verso 11-12 nos dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alguien me preguntaba: ¿y quiénes son esos ancianos? Son 24 números de gobierno del Señor. ¿Quiénes son esos ancianos? Fíjense, hablamos de de la tribulación. Hablamos del arrebatamiento. Aquellos que serán arrebatados, los que están en el capítulo 4, verso 4 de Apocalipsis, están los ancianos. Y dice que aquellos que serán arrebatados tendrán, aquellos que se porten bien y un poquito mejor que nosotros, ¿cierto? Tendrán corona, dice la palabra, tendrán corona. Los ancianos representan la iglesia de Dios. Esa es la representación de los ancianos, los que ya estaban ahí. Por eso ya estaban cuando estos llegan. Los de la tribulación llegan. Ya los ancianos estaban ahí. Por eso cuando este anciano le pregunta a Juan: ven acá, ¿y quién son estos que están llegando ahora? Juan le pregunta: bueno, si tú eres el que lo sabes. ¿Qué dice entonces el 13-14? Entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde salieron? Fíjense que este verso les da mala interpretación a algunos teólogos que hablan que entonces seremos arrebatados en la gran tribulación. Y quiero decirles que no,
porque ya los ancianos estaban, ya la iglesia estaba, ya fue arrebatada. Y estos salieron de la gran tribulación. Aquellos que se quedaron sufrieron todas las penurias que hemos estado hablando, y luego que no se dejaron sellar de la bestia, pero que tenían un nombre, ellos fueron arrebatados. Por eso esta historia de este verso, de este capítulo 7, es un paréntesis para el nuevo capítulo 8, que es el último sello, en el cual sonarán las trompetas, pero tienen privilegios. Estos ancianos, esta gente, estos que estaban allá y decían quiénes son estos, tienen un privilegio, que están allá adorando al Señor. Los ancianos están sentados adorando al Dios viviente. Aquellos que nos fuimos ya tenemos corona, pero aquellos que se fueron en la tribulación no van a tener las mismas coronas de oro que tienes tú y yo. Ellos les darán palmas, porque están gozosos, están alegres, toda esa multitud alegre. Fíjate que están los ancianos aquí, los primeros que se fueron, y después están los 144, y están también aquellos que dicen, ¿y quiénes son estos? Que están vestidos de blanco, porque en el cielo todo el mundo se viste de blanco. No tengo más existir de blanco aquí, porque te pueden confundir con otros que por ahí andan, se sabe, ¿no? Con unos collarcitos y estas historias. Entonces, si se dan cuenta, esos que están allá en el cielo, aquellos que están allá, ¿quiénes son ellos? Era una multitud grande. Los ancianos aquí, los primeros, y luego los que están llegando, la multitud, los 144 arrebatados en el último tiempo. Para todos juntos, a estos últimos les dieron palmas. Eran gozosos, estaban alegres, pero les dieron palmas. Por eso aplaudían, pero no aplaudieron como aplaudieron ahorita ustedes. Aquellos están permanentemente aplaudiendo al Rey con el gozo y la alegría que ellos tienen. En el verso 15, 17, que es el último, nos hablaba de eso. ¿Qué decía? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Entienden todo esto? Vamos a ponernos en pie, que se nos acabó el tiempo. Lo que les quise decir en el día de hoy es que es mejor irnos con Él. Es mejor recibir las coronas, estar sentados, que pasar tribulación, que pasar preocupación, que pasar toda esta historia que tienen que pasar para llegar al mismo sitio, por favor. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de sufrir tanto para ser salvo? Cuando Dios te está llamando con lazos de amor, mi hermano. Dios te está llamando con lazos de amor, con los brazos abiertos, tocando tu puerta de tu corazón, diciendo: ven, cena conmigo, hijo. Ven, cena conmigo, hija. Yo quiero estar contigo. Pero muchas veces llegamos a Cristo cuando tenemos una enfermedad mala, y entonces venimos a la casa de Dios, o venimos a alguien para que ore por nosotros, para que se sane el cáncer, para que se sane aquella enfermedad, o aquel hijo que no quiere llegar a casa, o aquel esposo que está contaminado, o esposa. Y entonces estamos tribulados, no lo de la tribulación, tribulados. Entonces tenemos que voltear el rostro a Dios y decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo quiero estar contigo. No hay necesidad, Dios quiere que tú llegues con lazos de amor, mi hermano. Voltea tu rostro al Señor. Todas estas enseñanzas no solamente es para aprender y poder discutir o hablar allá afuera, porque el Evangelio no es de discusión, el Evangelio es de verdad y se acabó. Pero porque usted tenga el conocimiento. No hay necesidad. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú camines en obediencia. Es rico. Los placeres de la carne son muy buenos, pero no te traen eternidad. Esos placeres te traen simplemente una felicidad momentánea,
Pero la felicidad más linda la trae el Señor cuando dice: yo tengo puertas abiertas para ti y casa en los cielos para que vivas conmigo para siempre. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a colocarle esta oración al Rey como un clamor de los santos hacia el Rey, de un clamor por las almas desobedientes que no han querido entender que Dios está llamando con lazos de amor a un pueblo para que pertenezcan en el primer lugar, en el segundo lugar, pero que estén en el cielo con Él. En todas las habitaciones que tiene, Jesús dijo: yo me voy y quiero guardarles a ustedes casa en los cielos. El cristiano no muere, sino que duerme para estos días, gozar con Él en la eternidad. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias hoy, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, porque tú, Padre amado, le has hablado, le has mostrado, le has entregado, Señor, revelación de lo alto, Señor, para que ellos sean transformados, cambiados, Señor. Para aquellas cosas que todavía no han tenido revelación completa, tú le abras el entendimiento y puedan ellos ver la verdad que está lista y preparada para ellos, Padre Santo. Bendícelos cada día más, Señor. Oh, amado Padre Celestial, y entrégale, Señor. Entrégale, amado Padre Celestial, eso que está necesitando, amado Padre. Vivir contigo, vivir en el reino, gozar, estarse con ellos, gozosos, felices, y sentarse en los primeros lugares de esta historia. Yo te pido ahora, Padre amado, que todo aquel que no ha entendido el mensaje del Señor, es un momento de arrepentimiento. Ahí donde estás, simplemente yo voy a orar y tú repite conmigo. El Señor te está oyendo, Él es omnipresente y omnisciente. Tú repites simplemente esta oración: Señor Dios mío, yo me arrepiento hoy de todo pecado cometido hasta el día de hoy. Yo te pido que tú me des una nueva oportunidad, Señor. Yo te pido, Señor, estar contigo y que pongas mi nombre en el libro de la vida, Padre amado. Yo te pido, Señor, que quiero estar y vivir contigo. Yo te digo, amado Padre Celestial, que tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, y que quiero que seas conmigo, Padre amado. Padre amado, te serviré para siempre. No solamente yo, Señor, mi casa y yo serviremos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor Jesús. Hemos orado sabiendo, Padre amado, que tú tienes el control.